palabra de Dios en esta mañana. ¿Cuántos saben qué se recuerda el día de hoy? La entrada de Jesús a Jerusalén, ¿cierto? Hoy usted sabe que la mayoría de las personas en la tradición católica celebran el Domingo de Ramos. Y el Domingo de Ramos es una celebración que se hace en referencia a la palabra de Dios. No crea que el Domingo de Ramos es algo que no está en la Biblia, ¿no? El Domingo de Ramos, como hoy lo vamos a revisar, es un recordatorio de un acontecimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy lo vamos a revisar, qué significa el Domingo de Ramos, y vamos a aprender qué es lo que Dios nos habla a través de esta palabra acerca de la vida de Jesús en Domingo de Ramos, como se conoce normalmente. Y vamos a ver en la palabra de Dios en el libro de Mateo. Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Vamos a leer la historia para que podamos entender claramente lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Dice la palabra de Dios: mientras Jesús, o leamos acá en esta versión, cuando Jesús se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfagé, Jesús y sus discípulos, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo, ¿no? Nos mandó a hacer, háganme este trabajito, háganme este encargo, vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. O sea, era la mamá burra y el hijito burrito. Y le dijo el Señor: desátenlos y tráiganlos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita. ¿Quién los necesita? El Señor. Pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpla lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira. Eso decía la profecía, esto está en el libro de Zacarías, capítulo 9. Dice: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas, por eso es el Domingo de Ramos, cortaban ramas de los árboles y los esparcían, se los ponían en el camino por donde iba pasando el Señor Jesús. Tanto la gente que iba delante de él como la gente que iba detrás gritaba: Hosana al Rey, el 9, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Versículo 11: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Esta es la historia del Domingo de Ramos, como se conoce tradicionalmente, y este es un día que también se lo conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ese día fue el domingo anterior a la muerte de Jesús.
es decir, el domingo. Por eso es que la próxima semana se celebra el Viernes Santo, que es la muerte de Jesús, y el domingo de resurrección. A propósito, ya les adelanto, el próximo domingo vamos a estar hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese día era el inicio de la última semana de Jesús sobre la tierra. Jesús lo sabía. Jesús sabía que era quizás su último domingo sobre esta tierra. Así que era una semana muy importante para nuestro Señor. Era el principio del fin de su ministerio. Jesús sabía que era la semana decisiva donde Él iba a entregar su vida, y fue un día muy importante para la vida de Jesús. Fue el día en que Jesús lloró. ¿Sí sabía usted eso? En esta misma porción de la Escritura, más adelante nos enseña la palabra de Dios que en ese día, después de este evento en el que Jesús entra en un burrito sobre Jerusalén, dice la palabra que Jesús lloró a causa de la ceguera espiritual que había en Jerusalén. Lucas capítulo 19, versículos 41 y 42. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. La gente que vivía en Jerusalén en ese momento vivía en un tiempo en el que no había paz. Yo les quiero contar un poquito acerca del contexto de la llegada de Jesús a Jerusalén. Eran tiempos en los que no había paz porque Israel, el pueblo de Israel, los judíos, estaban siendo oprimidos por los romanos. Ustedes saben que en ese tiempo eran tiempos donde el imperio romano dominaba. El imperio romano ejercía autoridad sobre los judíos, los había tomado casi que cautivos, les cobraban impuestos, los tenían oprimidos, eran los tiempos en donde los soldados romanos andaban por todos lados y muchas veces golpeaban y muchas veces trataban mal a los judíos. Entonces era un tiempo en el que Jerusalén no tenía paz, un tiempo difícil. Imagínense vivir en esas circunstancias. Si nosotros que vivimos ahora este tiempo de delincuencia, este tiempo en el que uno no anda tranquilo, en el que uno anda por las calles y anda asustado, en el que qué me va a pasar, y ahora que mi esposo sale, las mujeres quizás están, y ahora Dios cuida a mi esposo, Señor, y las madres preocupadas por los hijos, y todos preocupados porque vemos que la situación es compleja, no hay paz donde uno va. Esa es la situación en la que vivía Jerusalén. Así que Jerusalén estaba esperando que llegue el rey que se le había prometido que los iba a liberar. Porque había profecías en el cual iba a llegar a Jerusalén un rey que los iba a liberar de la esclavitud que ellos vivían. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Más o menos unos 700, 800 años antes de que llegue Jesucristo, había sido profetizado que iba a venir alguien que iba a liberar al pueblo de Israel. Dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin, y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esta era la promesa que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se le había dicho: vendrá alguien que va a gobernar, alguien que será llamado Príncipe de paz, alguien que traerá la paz, alguien que será consejero, admirable. Entonces ellos vivían esperando la llegada del Mesías, esperando la llegada de ese Salvador. Es más, muchos años antes de Isaías, en los tiempos de Moisés,
Ya se les había profetizado que vendría un profeta superior a Moisés. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 15, 17 y 19. Deuteronomio capítulo 18. En los tiempos de Moisés ya la palabra de Dios había profetizado acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Deuteronomio 18, 15. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. Está hablando Moisés. Un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Versículo 17. 17, saltemos al 16. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Versículo 18. Por eso levantaré entre sus hermanos a un profeta como tú, le dice Dios a Moisés. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Versículo 19. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Este era el contexto y se los leo esto para que entendamos cómo vivía Israel en ese tiempo y cómo ellos esperaban la llegada de su Mesías. Zacarías capítulo 9, versículo 9 nos da quizás una de las profecías más puntuales acerca de cómo iba a ser la entrada de Jesús a Jerusalén. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Esta quizás es una de las profecías más puntuales de nuestro Señor Jesús, porque está hablando de cómo iba a venir Él como rey, cómo iba a venir Él como salvador, pero a la vez iba a venir humilde, montado en un burrito. Ahora, debido a la situación que vivían los judíos en ese momento, ellos esperaban que llegue un rey con poder político. Porque, obvio, uno puede pensar eso, ¿no? Si alguien va a venir a liberarme, tiene que ser alguien, uno piensa en alguien, un político, ¿no es cierto? Uno tal vez piensa en alguien que tenga poder para tomar decisiones, alguien que pueda ejercer autoridad, y uno piensa, bueno, tiene que venir un rey. En ese tiempo no habían presidentes, en ese tiempo ellos vivían en tiempos de monarquía, donde había reyes. Entonces ellos pensaban, tiene que venir un rey que nos libere. Ellos no pensaban en alguien que iba a llegar montado en un burrito, ellos pensaban en alguien que iba a entrar en un caballo o una corte, alguien importante que iba a ir, iba a terminar con el imperio romano, iba a liberarnos de la esclavitud. Pensaban en alguien con mucho poder en lo material, quizás alguien que tenga mucho dinero, alguien que tenga muchos recursos económicos, en este sí nos puede ayudar. Pero ellos no entendían, no podía ver porque estaba oculto a sus ojos, porque el mismo Señor Jesús le dijo en lo que acabamos de leer cuando lloró por Jerusalén: Jerusalén, si tú entendieras que yo vengo a traer paz, pero no lo puedes entender porque está oculto a tus ojos. Así que en ese tiempo el pueblo de Jerusalén no podía entender que iba a venir un rey que los iba a liberar de sus pecados. Que no era un rey que les iba a traer liberación en el aspecto político, sino que les iba a traer liberación de sus pecados, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del alma, de la esclavitud que una persona tiene cuando no puede ser libre de un pecado. Amén. Denle un codazo al que está a su lado. Poder. Dígale, no te duermas. Si alguien se está durmiendo, por favor, avíseme, hágame una mano y diga, mira, aquí se está durmiendo. Ahora, algo similar vivimos hoy. En nuestro país estamos viviendo tiempos de violencia donde no hay paz, definitivamente. La delincuencia y la corrupción nos oprime, ¿cierto? Nos ha robado la paz. Cada día escuchamos una noticia, cada día escuchamos una muerte, cada día escuchamos que mataron a tal persona, que se murió.
secuestraron, que les hicieron esto, que les hicieron lo otro. Y quizás muchos están esperando que venga un Salvador. Muchos están esperando que se levante otro político, que salga el presidente que está mal y que venga otro presidente que ese sí nos va a ayudar. Otro presidente que tome las decisiones, otro presidente que ponga mano dura y nos ponemos a pensar y a decir, es que este sí nos va a ayudar, este del otro sí nos va a ayudar. Pensando de igual manera como pensaba el pueblo de Jerusalén en ese tiempo. Muchos quizás en este momento ponen su esperanza y su confianza en alguien que los pueda salvar. Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién? Pero el Salvador que nosotros necesitamos es un Salvador espiritual. Es alguien que nos haga libres de la maldad de nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque todas las cosas que nosotros vemos, la corrupción, la violencia, la delincuencia, se originan en el corazón del hombre. Todo nace en el corazón. Toda la maldad nace en el corazón. Mateo 5:19, el mismo Señor Jesús lo dijo. Mateo 5:19. Porque del corazón salen, ¿qué sale del corazón? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo lo malo sale del corazón. Si nosotros hoy vemos tanta delincuencia, si nosotros hoy vemos tanta violencia, es porque el corazón de esas personas es un corazón que no tiene a Jesucristo. Es un corazón que está lleno de maldad. Porque uno piensa, usted se ha puesto a pensar, Dios mío, ¿cómo es que esas personas cogen y disparan a sangre fría? ¿No es cierto? Uno ya ahorita, antes uno no lo veía, ahora uno ya lo ve en los videos porque todo está grabado. Y uno ve cómo disparan y cómo matan así, van a un lugar, a un restaurante y ahí cogen y matan a las personas como que fueran un animalito. Y uno dice, ¿cómo es que esas personas pueden tener esa sangre fría para hacer eso de ahí? Porque es un corazón que no se ha rendido a los pies de Cristo. Un corazón duro, un corazón lleno de maldad. Y nosotros necesitamos a alguien que libre a las personas, que nos libre a nosotros de la esclavitud que hay en nuestro corazón. La esclavitud del pecado, la esclavitud de la maldad, la esclavitud de los celos, la esclavitud del odio, del resentimiento, la esclavitud de todo lo malo que hay en nosotros. Hay muchas personas que viven con un corazón herido, con un corazón lastimado, llenos de resentimientos, llenos de odios, y por eso no pueden salir adelante, porque necesitan a alguien que los salve, alguien que les borre de su corazón esa herida, alguien que nos ayude a perdonar, alguien que nos ayude a avanzar, porque cuando una persona vive sin poder perdonar, con una herida en el corazón, con algo que me han hecho, con algo que está ahí, no me puedo yo desarrollar, no puedo avanzar, no puedo dar pasos en la vida. Me convierto en esclavo de eso, me convierto en esclavo de lo que hay en mi corazón. Por eso la Biblia hace mucha referencia a que nosotros podemos convertirnos en esclavos del pecado. Y solamente cuando llega Jesucristo a nuestro corazón, Él nos sana la herida de nuestro corazón. Él nos da las fuerzas para perdonar. Él nos da las fuerzas para dejar de odiar, para dejar de perseguir, para no tener venganza en nuestro corazón. Y cuando hay una persona con un corazón sano, es una persona que se puede desarrollar como una persona de bien, como una persona que va a ayudar a la sociedad, como una persona que va a hacer bien a la sociedad, como una persona que va a ser una persona honrada, una persona que va a poder ayudar a otras personas, no alguien que hace daño a la sociedad. Así que tanto usted y yo necesitamos de alguien que se convierta en nuestro Salvador espiritual. No necesitamos tanto de alguien que nos salve como un Salvador político o económico, porque todos los tiempos es lo mismo. Acuérdense ustedes de cuánto venimos sufriendo esto de los malos gobiernos.
En todo gobierno hay corrupción, en todo gobierno hay robo, en todo gobierno vemos que hacen las cosas malas, que hacen las cosas incorrectamente. Entonces necesitamos nosotros, desde nosotros generar un cambio, desde nuestro corazón. No podemos estar, que cambie el presidente. No, es usted que tiene que cambiar, no el presidente. Que cambie mi esposa. No, usted, varón, tiene que cambiar, no su esposa. Igual la esposa puede decir del esposo, que cambie mi esposo. No, es mi corazón el que tiene que cambiar. Porque cuando mi corazón cambia, yo genero un ambiente diferente en mi casa. Yo genero un ambiente diferente en mi hogar. Y eso va a hacer que toda mi familia se contagie de eso y pueda vivir en ese ambiente. Así que usted no espere el cambio de otros. ¿Cuándo cambiará este gobierno? ¿Cuándo cambiará mi familia? ¿Cuándo cambiará el alcalde? ¿Cuándo cambiará la gente? No. Diga así. Señálese a usted mismo. Soy yo el que tengo que cambiar. Es mi corazón el que tiene que cambiar. Es la maldad de mi corazón la que tiene que irse. Es el pecado de mi corazón el que tiene que irse para que todo lo demás se alinee y el Señor nos dé todo lo que tiene proyectado y prometido a nuestras vidas. Ahora, ¿qué aprendizaje nos deja esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Número 1, cuando Jesús entra en un corazón, uno de los principales beneficios que se producen en esa vida es que Él deposita paz en esa vida. Isaías, lo que acabamos de leer, capítulo 9, versículo del 6 al 7, lo presenta a Jesús como alguien que iba a venir como príncipe de paz. Habla de Jesús como el príncipe de paz. Por eso Zacarías, que acabamos de leer, profetiza y dice: alégrate, grita de alegría, porque tu rey viene hacia ti. Cuando Jesús entra en tu corazón, lo que primero se produce es que Él trae alegría en medio del tiempo difícil que estás viviendo. Tú puedes estar viviendo momentos difíciles, etapas difíciles de tu vida, pero cuando Jesucristo entra en tu corazón, se genera en tu corazón un gozo que te da la capacidad de ir a la casa de Dios, de alegrarte, de cantar, de gritar, de danzar, porque tienes alegría en tu corazón, porque Cristo está allí. Por eso dice: grita, da gritos de júbilo, Jerusalén, porque tu rey viene. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer. Si Jesús está en nuestro corazón, en nosotros hay gozo, hay alegría. Mírele la cara que está a su lado. ¿Qué hay? ¿Saben que aquel que tiene a Cristo en el corazón siempre anda sonriente? Siempre anda sonriente, pero no es una sonrisa fingida, no es una sonrisa que, hermanito, ¿cómo estás? No. Una sonrisa del corazón, una alegría que brota del corazón, que se desborda. El que tiene a Cristo en el corazón, aunque no tenga para comer, tiene alegría en el corazón, porque Cristo produce esa alegría en el corazón. El simbolismo del burrito tiene el siguiente significado. Según la tradición oriental, el burro era considerado un animal de paz y el caballo era considerado un animal de guerra. De tal manera que cuando los reyes entraban al pueblo en un caballo, significaba: muchachos, nos vamos a la guerra. Pónganse las pilas, porque aquí yo voy con todo. Nos vamos a la guerra. Ese era el simbolismo. Cuando dice que el rey entraba en un burrito, dice que el rey decía: muchachos, paz. No va a haber guerra. Aquí vamos a vivir en paz. Entonces, cuando Jesús entra montado en un burrito, daba dos mensajes. Uno, paz. Vengo a traer paz al corazón de las
la Biblia también dice que Jesús puede ser paz, pero para otros puede ser espada. Porque aquel que no recibe a Cristo en el corazón también tiene que sufrir las consecuencias de no recibir a Cristo en el corazón. ¿Sabe qué? Un profeta de Dios, yo estoy estudiando algo de eso, por eso se los digo, dice la Biblia que cuando Dios envía a un profeta, la principal característica de un profeta que viene de Dios es que se encarga de decir cuáles son las bendiciones que tú tienes cuando tú recibes a Cristo en el corazón, pero cuáles son las maldiciones que te van a venir si tú no aceptas a Cristo en el corazón. Dios es un Dios que bendice cuando tú eres obediente, pero Dios es un Dios que también trae consecuencias cuando tú no quieres someterte a su palabra. Entonces, cuando Jesús vino montado en el burrito, decía paz, y también daba el mensaje de humildad. Porque en ese tiempo los que andaban, el burro que era en ese tiempo también era un animal de carga. No era un animal ustedes no iban a ver a los reyes andando en un burrito, a los burritos los utilizaban para cargar nada más. La gente importante andaba en caballo, la gente importante andaba en sus grandes caballos. Entonces el burrito también, como nos dice Zacarías 9, viene tu rey humilde, manso, como Jesús mismo dijo, ¿no? Entonces, cuando nosotros acabamos de escuchar el mensaje como el de ayer, ¿cuándo fue que dio el mensaje el presidente? ¿Ayer o antes de ayer? Ayer, ¿no? Yo no lo vi el mensaje, pero ya así uno no lo ve, rapidito se entera para las redes sociales, ¿no? Que dice, vamos a permitir que las personas tengan armas, vamos a permitir que la gente se defienda. Y eso enseguida genera también un ambiente tenso, ¿no? Porque uno piensa, bueno, si van a haber armas, quiere decir que la violencia va a ser mayor, porque la gente se va a tener la facilidad de tener armas, de defenderse, y esto va a ponerse peor. Y uno piensa enseguida en que la situación va a ser más difícil. Y esto también puede robar la paz, puede preocuparnos más. Pero si tú tienes a Jesús en tu corazón, ten paz. Estate tranquilo. Pon tu confianza en Dios. Deja que el príncipe de paz gobierne tu vida. Y tienes que aprender a vivir reposado, en el reposo que Dios te da, en la paz que Dios te da. ¿Qué dice el Salmo? Caerán 1000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, pero a mí no me llegará. Es la confianza y la paz de saber que tengo a Cristo en mi corazón y que Él se encarga de defenderme. Amén. Lo segundo, ¿cómo reaccionas tú ante la llegada de Jesús, ante la entrada de Jesús a tu vida? Y aquí vemos un grupo de personas que reaccionaron de una manera cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén. Dice que un grupo de personas tendían las prendas, o sea, su ropa, la tendían sobre el camino, mantos, los ponían sobre el camino delante del cual Jesús iba a pasar. Y otros dicen que cortaban ramas de los árboles y los ponían en el camino. El Evangelio de San Juan dice que cortaban ramas de palmas. Y los que han estudiado esto dicen que era gente que iba preparada, porque en Jerusalén no había palmas. Así que cuando encontraban palmas ahí en el camino de Jerusalén, era gente que venía de otras ciudades y que ya venía preparado con las palmas para poder rendirlas a los pies del Señor. Esto significa que hay un grupo de personas que cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén reaccionaron con adoración. Porque tender ahí esas palmas, esos ramos, esa ropa, significaba adoración a Jesús. Dejando a un lado toda vergüenza y todo orgullo. Porque ponte a pensar en eso, pongámonos a pensar en eso. Coger una ropa, digamos que va pasando una persona por aquí, alguien importante. Coger unas ropas nuestras y ponerla ahí al piso. ¿Quién hiciera eso? ¿Sí hiciera eso usted? Póngase a pensar un momento. O dice, me voy un ratito, ya ven, me voy acá a la
había pasaje, voy a cortar unas ramas y unos árboles y se las voy a poner. ¿Quién se tomara esa molestia? Era una señal de adoración, era una señal de que yo dejo al lado mi vergüenza, yo dejo al lado mi orgullo, porque sé quién es el que viene montado en ese burrito. Yo me acuerdo que una vez, yo nunca había sentido tanta vergüenza, una vez la sentí, en una situación así como esta espiritual. Hace unos años atrás, en el 2011 creo que fue, hace unos 12 años atrás, yo me enfermé y estaba con unas hernias aquí en la cervical que me provocaban mucho dolor, mucha molestia y me deprimí. Aparte de que me enfermé físicamente, me deprimí en mis emociones porque cometí errores, consulté a las personas incorrectas y entonces literalmente me dijeron: mire, tienes que aprender a vivir con ese dolor, van a haber tiempos en que no vas a poder dormir, vas a tener que llorar, así mismo es esto, acostúmbrate. Entonces me deprimí porque me dijeron eso y acepté eso en mi vida. Entonces en esa desesperación que yo estaba, con mi esposa, que fue ahí mi ayuda idónea para ayudarme a salir de eso, siempre yo buscaba: quiero ser libre de esto, porque eran días que yo no dormía, me levantaba y ya estaba ese dolor ahí, me acostaba con el dolor y era una situación que me agobiaba ya espiritualmente demasiado. Tenía ideas de muerte, estaba haciendo planes de qué le voy a dejar a mi esposa, qué le voy a dejar a mi... No tenía mucho, pero decía por ahí: algo les voy a dejar. O sea, literalmente estaba deprimido con ideas de muerte en mi cabeza. Y entonces en esa desesperación yo dije: algo tenemos que hacer, alguien nos puede ayudar, Así que nos enteramos que venía un profeta que ya falleció hace poco, ¿cómo se llama? T.B. Joshua. ¿También has escuchado a T.B. Joshua? Bueno, un siervo de Dios, un nigeriano que, si ustedes ven los videos de él, los milagros en su iglesia son así como que de todos los días. Y venía a Cali, a Colombia. Yo le dije: me voy, tengo que ir. Este hombre es un hombre de Dios, este hombre es el que Dios va a usar para sanarme. Nos fuimos con mi esposa. Estábamos en el estadio, cientos y miles de enfermos. Ustedes no tienen idea cómo era eso. La gente sacada de los hospitales, en las camillas, con sueros, ahí eran unas colas interminables. Así que obviamente había gente mucho más enferma que yo. Lo mío era insignificante para la gente que había ahí con esas enfermedades terribles, gente muriéndose. Entonces, bueno, entramos, vimos ahí no sé cuántas horas en un solazo, esperando, ya estábamos cansados. Al final salió este siervo de Dios, dio una palabra y empezó a orar, la gente se sanaba, los paralíticos se paraban, era una cosa increíble. Pero yo estaba muy lejos de él. Entonces, él iba a pasaba porque él hace algo que se llama la línea de oración. Pónganse en una línea, él simplemente va pasando, va orando y la gente se va sanando, porque es demasiada gente, él no puede orar por todos. Entonces, estaba muy lejos. Yo me acuerdo que la gente ponía letreros, ponía letreros a sí mismo y ponía letreros como que Jesús es mi sanador, cosas así, ¿no? A mí me daba vergüenza hacer un letrero de eso, que soy sincero. Me daba vergüenza porque yo me sentía como que al decir eso, no sé, me sentía mal, me sentía como que me daba una vergüenza. Al final, este hombre iba pasando, nunca pasó tan cerca de mí, en realidad siempre pasó menos, pero iba orando ahí por todo el mundo. Y al final, pues yo me paré, me acuerdo, y me fui al lugar donde estaban los enfermos y me daba vergüenza hacerlo. Les abro mi corazón, que sentía como una vergüenza de hacerlo, de sentirme enfermo, de sentirme así. Como que no sé si había orgullo en mí, quizás, no sé qué había en mí, pero era algo como que no me dejaba rendirme, como que no me dejaba llegar allí, dejar a un lado todo orgullo, ser humilde y reconocer mi condición para que Dios me pueda sanar. Y así a veces, después Dios me sanó. Yo no sé si
si me sanó ese momento, yo no sé si fue después, pero ya han pasado de eso 12 años y nunca más en la vida me volvió a doler nada. Después de esos 12 años, a veces yo me levantaba y decía, hoy me va a doler, hoy me va a doler. Ya han pasado 12 años y nunca más sentí dolor en esta parte. Dios hizo un milagro, Dios me sanó. No sé si fue en ese momento, no sé si fue después, pero Dios me sanó. Y a veces así nosotros podemos tener orgullo en nuestro corazón. No tenemos la capacidad de ir y reconocer mi condición, ir y reconocer lo que yo tengo, lo que yo necesito, y decir, Señor, necesito, soy pecador, necesito que me ayudes, necesito que me salves, necesito dejar este vicio, necesito dejar este pecado en mi vida, necesito que tú me sanes, Señor. A veces como que uno no reconoce. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros no entendemos realmente quién es Jesús. Yo les pregunto, ¿ustedes entienden realmente quién es Jesús? Yo creo que la gente que ponía los ramos a los pies del Señor llegó a entender realmente quién era el que iba subido en ese burrito. Poner sus prendas, poner sus ramos, es decirle, Señor, yo entiendo quién eres tú, me humillo ante ti, sé que eres mi Salvador, sé que eres todopoderoso, me rindo ante ti, rindo mi corazón, dejo a un lado mi vergüenza y me rindo ante ti. Cuando uno entiende quién es Jesús, uno viene acá a la iglesia y a uno no le da vergüenza aplaudir, no le da vergüenza levantar las manos, no le da vergüenza danzar, porque sabe para quién lo está haciendo. Amén. Cuando uno tiene vergüenza de hacerlo, es porque no ha entendido para quién lo hace. Y empieza a ver algo que me está viendo mi hermano. Uy, ¿qué va a decir? Hoy me va a ver cómo me muevo. Ay, se me va a reír. Ay, qué mal me voy a ver. Ay, ¿cómo es la palabra? Que no se me quiere venir la palabra a la mente. Ay, qué cursi. Ay, ¿qué van a decir de mí si yo no sé ni moverme? No, porque usted no ha entendido a quién viene a adorar. Por eso yo le invito, primero, esfuércese por entender quién es ese Dios al cual usted le viene a adorar a este lugar, para que usted venga aquí con libertad, para que usted venga aquí con su corazón libre para poderle adorar a Él. Y solo voy a decir esto porque no lo iba a decir, pero sí lo voy a decir. Diezmar y ofrendar también es una forma de adorar a Dios. Ay, no, hermano, usted sí ya se va a la exageración. Usted sí ya, eso ya es mucho ya. No, cortar árboles y poner mi ropa a los pies es rendir todas las áreas de mi vida ante Dios, incluso el área económica. Punto. No digo más. Otro grupo de personas eran quienes lo conocían, quienes no lo conocían y preguntaban, porque dice ahí en el versículo 10, ¿y quién es ese que va entrando ahí? Había gente que no tenía idea. Cuando todo el burrito, cuando él iba entrando, la gente ahí alabando, unos decían, ¿y quién es ese? Aquellos a los cuales no se les ha revelado la grandeza y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 19, versículo 44 dice lo siguiente. Hablando de Jerusalén, dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Preste atención a esto. Le dice Jesús a Jerusalén, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Era Jesús diciéndole a Jerusalén, yo vine y no reaccionas. Estoy aquí y no te das cuenta quién soy, porque le decían, no te das cuenta del tiempo que estás viviendo. Y así hay gente que no se da cuenta del tiempo que está viviendo. No se da cuenta que Dios lo está llamando. No se da cuenta que Dios le está jalando la oreja. No se da cuenta que Dios tiene un plan. Miren, nosotros somos pasajeros. La semana pasada vi un paciente en la consulta y a la siguiente semana me entero en las redes sociales que
fallecido. Y uno los ve, uno lo ve y dice, aparentemente está bien la persona. Un día estamos, otro día no estamos. Reconoce el tiempo de tu visitación. Este es el tiempo en el cual Dios te está llamando, en el cual Dios te está diciendo, si estás en pecado, deja el pecado, acepta a Jesucristo en tu corazón. Si estás en la iglesia, sírvele al Señor, entrega tu vida con todo tu corazón a Él. Reconoce el tiempo de la visitación de Dios. No te hagas el loco, no te hagas el que no entiendes, no te hagas el que no es para ti. Dios te está llamando. Reacciona al tiempo de tu visitación, porque si no, vendrán las consecuencias de Dios. Tenemos que entender que hay una consecuencia al no dejar que Jesús reine en nuestra vida. El no conocer el tiempo de la visitación, que te va a ir mal si tú no dejas que Jesús reine en tu vida. Querido hermano, te va a ir mal si tú no dejas que Jesucristo reine en tu vida. Es la advertencia de Dios. Es lo que Dios te dice. Es lo que Dios te habla, lo que Dios nos dice a todos en esta mañana. Ahora, ¿sabemos quién es Jesús? ¿Sí o no? Jesús es Dios. Cuando entendemos que Jesús es Dios, que el Dios hecho carne vino a dar su vida por nosotros, a traer paz a nuestra alma, vino a salvarnos de nuestros pecados y a darnos vida eterna, cuando entendemos que Él es Rey, Él es Señor, es allí cuando nos damos cuenta que Él es, como dice la Biblia, la piedra angular. Y terminamos leyendo Salmo 118, donde dice la palabra de Dios: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra más importante. Eso lo dice el Salmo, eso fue profetizado muchos años antes en los Salmos acerca de Jesucristo. Él es la piedra, la base sobre la cual debe descansar nuestra vida. Los fariseos, cuando ustedes lean en casa la historia completa de la entrada triunfal, le dijeron a Jesús, cuando sus discípulos empezaron a gritar, los fariseos le dijeron: Señor, dile a la gente que se calle, que no ven lo que están diciendo. Jesús le dijo: miren, muchachos, si estos se callan, les digo que las piedras clamarían. Jesús es nuestra piedra angular. Él es la parte más importante, es la base. Pongámonos de pie. Ahora que